Buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí otra vez para poder continuar con nuestra clase del día de hoy. Espero que estén súper contentos, alegres. Ayanchi, Meñana, Kakushan, Kichis. Hoy día nos toca trabajar un poquito más, ¿ya? Eh, empezamos, ¿ya? Para eso vamos a abrir nuestro libro en la página, aquí está en la página 47, ¿ya? Eh, empezamos, ¿ya? Pues estamos en la pregunta Haikawa, ¿con cuánto? Entonces, veamos. Eh, mira, cuando nosotros hablamos de Haikawa, ya deben entender lo siguiente. Dos palabras muy importantes. Haika más wan. Esa es la traducción, pues normalmente o literalmente, cuando hablamos de esa expresión. ¿Ya? Mira, Javis, que churros. ¿Ya? Y Menat Kerga. Haika, que es el pronombre interrogativo de cuánto, y el wan viene a ser el sufijo que indica, pues, el término con en el caso del castellano. ¿Ya? Mira, ¿con cuánto? Haika. Entonces, cuando nosotros hablamos de Haika, nos debemos referir a cantidad de personas, de cosas, de dinero, la cantidad que tú vas a utilizar o que necesitas para hacer algo, ¿ya? Vamos a abrir otra ventanita para entenderlo mejor. Y cuando nos dicen, por ejemplo, en esta pantalla, yo les pregunto y digo, Haikawan, ¿ya? Que viene a ser con cuánto, puedo poner una, un verbo más. Haikawan, ra, tinki. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Con cuánto compras? Esa es la pregunta. ¿Con cuánto compras? Haikawa, nothing. Fíjate. Entonces, automáticamente, como siempre hablamos de nuestras reglas muy importantes, siempre el one va a ser el elemento primordial, ¿ya? Si te pregunto con one, tu respuesta va a ser con one, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, ¿ya? Eh, Por ejemplo, Haikawa Ranting, ¿con cuánto compras? Tú puedes poner números, eh, datos, ¿ya? Entonces, veamos a ver cómo podemos responder esta pregunta. ¿Ya? La pregunta sería, pues, Haikawa Ranting. Por ejemplo, Tawa, si no sé realmente soles o en quechua, entonces podría poner, Tawa soles, Juan, Ranting. Si estarías en la época antigua, Haikawa Randim, por ejemplo, puedes decir Hu, Wakawa Randim. Va a depender mucho del contexto, porque si te das cuenta, antiguamente, por ejemplo, Aba, donde cultivaban, en este caso, maíz y otra zona donde se cultivaba papa, siempre hacían el trueque. Decían, tú me das tantos kilos de papa y yo te doy tantos kilos de maíz. Siempre existía este tipo de situaciones. En este caso, la pregunta, Haikawa nos indica eso, pues, ¿con cuánto? ¿Con cuánto realizas una persona? Ahora, no solo podría ser con cuánto realiza una acción, sino habla también de algo más. Por ejemplo, ¿ya? No solo habla de dinero. Podríamos decir, por ejemplo, aquí tengo una pregunta, diría, Haikawan Tusunki, o sea, ¿con cuántos bailes? ¿Ya? ¿Con cuántos bailas? Si te das cuenta, esa es la pregunta. ¿Con cuántos bailas? Y yo podría decir, por ejemplo, mi respuesta sería, Pichhawan tu Suni. Una respuesta podría ser. Entonces, mira, fíjense, estimados amigos, el Haikawan siempre va a tener esa función. Haikawan, ¿ya?
Entonces, dense la idea de que tenemos todo esto, pues, para aprender. Haikao. Casi estas serían las últimas preguntas que estamos haciendo, ¿ya? Porque si se han dado cuenta, todo el quechua gira en torno a diálogos, ¿ya? O en torno a preguntas, ¿ya? Siempre, siempre va a estar en torno a preguntas. Entonces, por ejemplo, yo podría plantear aquí, y digo, por ejemplo, Rolly, una conversación, mira, sin darnos cuenta, estamos entrando a conversaciones, ¿ya? Que poco a poco ya estamos dándole sentido a nuestro curso, ¿ya? Los diálogos nos van a ayudar, en este caso, bastante, ¿ya? Fíjense, vamos a poner, mira, un diálogo sencillo, ¿ya? Utilizando todas mis preguntas. Rolly dice, Imainaya, Kashanki, ya está. Es la pregunta. Rolly, dice Imainaya, podría ser una pregunta sencilla esta, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de utilizar algunas preguntas para que tengan idea de cómo trabajamos, ¿ya? Primera lenguaje. Y aquí dice, Aliyami, fíjate, Aliyami Kasha. Ya está. Con una coma y le pregunto, Hamri, ¿ya? Hamri, ¿ya? Esa es la pregunta. Mira, fíjate, ¿ya? Hamri. Y aquí Rolly le dice, Ñujaja, ¿ya? Kusishan Kasha. Mira, ya está. Y aquí abajito le va a preguntar y le va a decir, Imanachtin. ¿Por qué? Y aquí voy a responder y voy a decir, Takishai Raiku. Takishai Raiku Kusisha Kasha. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, estimados amigos, es una base del diálogo muy sencillo, ¿ya? Que podríamos utilizar. Esto ya sabemos, ya conocemos esto, entonces no sería ya pues mucho en este caso explicar cómo son esos diálogos, porque estos son los más básicos que hemos aprendido y las formas más sencillas. Sin entrar aquí, hay que abonar. Por ejemplo, Daniel me pregunta y me dice, ya chacha, ¿ya? ¿Ya? Y me dice lo siguiente. Puedo utilizar un pronombre demostrativo. Chai, que es esa. Chay wakata, o por ejemplo, si no quieres hablar de wakata, pones carota. Chay carota. Haikawan, ¿ya? Ran, ti, ranki. Una pregunta en el tiempo pasado, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, ya tienes una idea. Ya, chachi. Chay carota, haikawan, ran, ti, ranki. Profesor, ¿con cuántos compró ese carro? Entonces, aquí lo que te explicaré es lo siguiente. Chai es un pronombre, digo, es un pronombre demostrativo que significa ese, literalmente carro. Haika, cuánto, Juan con cuánto. Rantiranki o rantirhanki es el tiempo pasado. Entonces ya tengo una idea de esto. Mi respuesta. Yo le dice, ñuja, ¿ya? Podría poner aska, hul, hiwan, ran, tir, han. Ya está. Esta podría ser mi respuesta. Entonces, siempre, estimados amigos, mis estructuras gramaticales van a ser así: sujeto y al final tenemos verbo. Todo lo demás puedes acomodar. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, yo pasca colchaba randerhan, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿ya? ¿Entendido? ¿Entendido esta parte? Adri, ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Ari, Vamos a poner
Muy bien, gracias, gracias. Vamos a poner, o vamos a hacer lo siguiente, estimados. Vas a utilizar ya todas las preguntas que hemos utilizado. Antiguamente o en el transcurso de nuestro curso hemos utilizado varias preguntas. Ya te llegar a orante nai. Puedo utilizar el P1. P1, ranti, ranti nai. Puede ser la pregunta. Y aquí tú le puedes decir mamaywan, ranti, arane. Ya está. ¿Cómo? Y Daniel le puede preguntar maipi, ranti, arane. ¿Dónde compraste? Ya, esa es la pregunta. Y dice, por ejemplo, diría, Hushupi, Ranti, Ran. Mira, estoy dándole sentido a mi expresión. Ya, mira, ahora que ya entro a utilizar cada una de las preguntas que hemos utilizado. Pero algo importante aquí, mira. La pregunta ha sido aquí con P1 y la respuesta ha sido con One. Esos son algunos secretos muy importantes que tú tienes que conocer. Aquí he utilizado el pi y mi respuesta ha sido con pi. También son recursos que tú tienes que utilizar. ¿Ya? Mi diálogo sonaría como así. Rolly, me darían kashanki, Daniela, llami kashani, hanri, no kakakosiskan kashani, y manachting, takista y reigu, kosiskan kashani. Ya se chirrol. Cheikaru tajaikawan rantirhanki, y me dice, ñoqa asqa qullqiwan rantirqani. Piwan rantiranki. Mamaywan rantirani. Maypi rantiranki. Husqupi rantirani. Y te das cuenta. Aquí puedo montar piwanta rantiranquiri. Podría ser, ¿eh? Por ejemplo, cuando tú dices piwanta rantiranquiri, son dos recursos muy importantes que le dan énfasis a una expresión interrogativa. ¿Y con quién compraste? ¿No es cierto? Entonces, mira, estimados amigos, tenemos ya el diálogo que podemos hacer de esta manera. ¿Ya? Ahora solo estamos hablando de algunas preguntas. Mai pipiwan. Por ejemplo, aquí puedo aumentar. Imapaj ranti. Imapaj ranti ranki. ¿Para qué has comprado? Y aquí podría decir, puri naipaj o para viajar. Chusa naipaj rantirhani. ¿Ya? Rantirhani. Ahora aquí ya podemos plantear y podemos decir, por ejemplo, ¿ya? La expresión. Un momentito, vamos a aumentar, ¿ya? Eh, ya. Y aquí la expresión sería, Shosanaipa, rantir, han. Ahora aquí utilizo ya, Maita, Chusanki. Maita, Chusanki. Y aquí podría decir, el Lima, Llaqtata, Chusasa. ¿Ya? Lima, Llaqtata, Chusasa. ¿Ya? Podría ser, mira la pregunta, y si te has dado cuenta, todas las preguntas que hemos estado viendo durante el transcurso del curso, estamos utilizando, ¿ya? Y siempre, estimados, para enseñarte un poquito más. Y mapa, ¿ya? Chosanaipa, siempre, ¿ya? Si te pregunto cómo está, Maita Chosanki, Lima Yartata, también, mira, fíjate. O sea, son reglas o reglitas que tú tienes que conocer. ¿Ya? Entonces, por eso yo les digo, pues, oye, si tú quieres aprender quechua, la idea es tener una escucha terrible. Escuchar, escuchar y escuchar. Si tú no escuchas, va a ser complicado. Mira, mi diálogo se va estirando así. Y me da la gachada, ya mi gachada, hambre, no pasa, pues es que gachada, manachting, taxis, que pues es que gachada. Ya, che, carrota, hay, hombre, ante hanky. Ñoqa asqa qullqiwan rantirqani. Piwantaq rantirankiri? Mamaywan rantirani. Maypi rantiranki? Qusqupi rantirani. Imapaq rantiranki? Ch'usanaypaq rantirani. Mayta ch'usankiri? ¿Ya? Mayta ch'usankiri? Por eso, Lima llaqtata ch'usas. Ya está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí puedo aumentar y decir, ¿cuándo? Hay, hasta, ¿ya? Ch'usanki.
¿Cuándo vas a viajar? Y mi respuesta sería, Jamo, Quillata, Chusasa. ¿Ya? Chusasa. Esta sería mi respuesta. Jamo, Quillata, Chusasa. Haikasta, Chusaiki, cuando me preguntan eso. Entonces, estimados amigos, estas son las maneras de diálogo. Aquí, mira, Haikasta, otra vez, el ta. Y aquí, Quillata. O sea, tenemos esas situaciones que tenemos que entender. Entonces, con todo esto, creo que están más preparados para poder hacer un día. ¿Ya? ¿Me entendieron? Manacho. Chef, kishing punjara mujime na trampas ri. Tu tak punju cheque. ¿Ya? Y más, igual. Ya, excelente. Entonces, amigos, mira, cuando nosotros regresamos a nuestro libro, aquí estamos aquí. ¿Con cuántas cosas? Por ejemplo, es que es una van con dos personas, 15 van con tres, tawa van con... Podemos utilizar, por ejemplo, aquí con personas. Cuando tú realizas una acción, haikaban puñungi, 15 van puñosa, haikaban puringi, tawa van puringi. Con monedas, indi, sol, dólar, euro, peso mexicano, puedes utilizar ejemplos. Haikaban tosongi, con cuánto bailas, ranting. ¿Entendieron? Entonces, esto sería, estimados amigos, los ejemplos que ustedes tienen que eh, desarrollar. Desarrollen todos, está bien organizado. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, pasamos a la otra parte. Hablamos del Haikapa. Siempre. Ojo, lo que son los sufijos. Por ejemplo, aquí tengo Haikapa. ¿Ya? Siempre el tema de los sufijos son un tema muy importante que le da sentido a nuestras expresiones, ¿ya? Como en este caso, haika, paj. Haciendo un análisis de esto, ¿qué nos encontramos aquí? Por ejemplo, haika, paj. Haika, ¿cuánto? Y el paj es el elemento vital. Haika, paj. ¿Para cuánto? Ya está. ¿Para cuánto? ¿Te das cuenta? Haika, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer en este caso esta oración? Haika, ¿para cuántos? Otra vez, Haika siempre nos va a pedir números, ¿ya? Yo hago una conversación, voy a poner aquí, ¿ya? Daniel y Rolly le dicen, por ejemplo, ¿ya? Estamos aquí en el comedor, ¿ya? Por ejemplo, Mijuna Wasipi, ¿ya? Rolly, Daniel Chawa, ¿ya? Mango. Ya está. ¿Qué estoy diciendo? Ahora, estimados amigos, ¿ya? Deben entender lo siguiente. Estamos dándoles un contexto de cómo, de lo que queremos hacer. Listo. Mejor no va a decir Rolly Daniel Yawa, Chimango. Daniel, ¿ya? Y mata Ranting, que hemos avanzado. ¿Ya? Y mata Ranting. ¿Y qué le va a decir? ¿Ya? Daniel le va a decir, por ejemplo, mi kunata aran ti sa. Hasta ahí todo bien, ¿ya? Y mataran tingi, y me dice, mi kunata aran ti sa. Todo excelente hasta ahí, estimados. Lo que ahora sigue es lo siguiente. Y dice, hike up hunting, ¿ya? Y ponemos hike up, ¿ya? Aran tingi. ¿Para cuántos vas a comprar? Y entonces puedo poner aquí, Tawapag Rantisa. Ya está. Siempre me va a indicar números. Hay que pagar en Tawapag Rantisa. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos por nuestra expresión. Ojo, lo mismo pasa. Cuando queremos utilizar el pag, mi respuesta es siempre con el pag. No hay otra cosa más que les puedo explicar. Son así cosas sencillas que nosotros ya conocemos y debemos tener en cuenta.
Muy bien, entendido. ¿Ya? Entonces vamos a seguir van a hacer cuentas. Si yo te pregunto, ¿hay que pagar de qué? Automáticamente estoy diciendo, ¿para cuántos vas a comprar? Tú me vas a comprar, puedes comprar algo, no sé, una comida, ¿ya? Por ejemplo, puedes decir, mm, aquí le aumentas y le dices, por ejemplo, hay que pagar imapaj rantinki, imapaj rantinki. ¿Para qué compras? ¿Y cómo sería mi pregunta, mi respuesta? Miku nampaj, miku nankupaj, nantis. ¿Ya? Entonces, ojo, estimados amigos, las personas que desean aprender a hablar quechua siempre van a tener como una obligación aprender los tiempos verbales. O sea, si nosotros queremos ser unos expertos hablando quechua, todo gira en torno a qué? Al tiempo presente, ¿ya? Al tiempo pasado y al tiempo futuro. O sea, todo lo demás son complementarios. Estas son las designaciones verbales de cada uno de estos tiempos que nos van a ayudar. Por ejemplo, presente aquí. Ranting es presente. Rantiza, futuro. ¿Ya? Rantinki, rantiza, rantinki, rantiza. Y esto es las designaciones verbales que estamos utilizando para poder nosotros guiarnos. ¿Me ha dicho, Manacho? Entonces, hay que para cuarto. ¿Ya? Entonces, ya tienen una idea clara de lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? Tampoco yo creo que Manacho. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Mm, No nos escuchamos. ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Dice, coño, para que chicho, mi chiquillo. Ari, Ari, Ya, Ari Saito. este, así, por ejemplo, aquí nos faltaba, ¿ya? Por ejemplo, en el Haikapa podemos hablar de una expresión negativa. Mira, tres tipos de expresión: afirmativa, negativa e interrogativa. Por ejemplo, ¿ya? Una expresión afirmativa, ¿qué podemos decir? ¿Ya? Y digo, ñuja, mira, con lo más simple, ¿ya? Ñuja, kimsapaj, ¿ya? Waikoni, podría ser mi oración. Waikoni. ¿Qué estoy diciendo? En el castellano solo. Yo cocino para tres. Ya está. Para tres. Esa es mi expresión. ¿Qué tipo de expresión es este profesor? Es una expresión afirmativa. Ya tengo la idea. Ahora, negativa. Esta misma expresión puedo copiar, pero aquí cambiar. ¿Cómo sería la expresión negativa? Yo, mana, kinzapaj, chu, waikon. Aquí está, mira. Mana y el chu, los elementos fundamentales. ¿Ya? Yo, mana, kinzapaj, chu, waikon. ¿Ya? Ahora, mira, yo y mi expresión sería, yo no cocino para tres. Miren, ya está. Ahora, a partir de esto, yo puedo convertir esta misma oración en una expresión interrogativa. Pero ¿cómo convierto esta oración en una expresión interrogativa? Sencillo. Si ya tengo aquí afirmativa, negativa, interrogativa, elimina el mana, elimina el chu y dice, yo aquí chu. Aquí aumento el chu otra vez, ¿ya? Aquí sí. Esta es una expresión interrogativa. El chu, pues, es el elemento fundamental. Y aquí está, 15. Yo a 15 soy Goni. ¿Y cómo sería, ya, la respuesta? Por ejemplo, la pregunta es sencilla. Yo cocino para tres, ¿ya? Y menos no va a cocinar. ¿Cómo voy a responder? Tengo dos opciones para responder, ¿ya? A ver, vamos a poner aquí abajo, ¿ya?
¿Cuáles son mis opciones para responder? Si me encuentro con este tipo de preguntas, en vez de decir, ¿15 pasos? ¿Cómo puedo responder? Yo respondo y digo de la siguiente manera, ¿ya? Primera respuesta. A ver, vamos a poner aquí. Ya. Dice, Ari, ¿ya? Kim Sapag Wai Kong. ¿Ya? Ari, Kim Sapag Wai Kong. La otra negación, Mana, coma, Mana, Kim Sapag Chu Wai Kong. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, podemos utilizar ese tipo de expresiones. En el primer caso, por ejemplo, Ari Kim Sapag Wai Kong. En el segundo caso, Mana, ¿ya? Mana Kim Sapag Chu Wai Kong. Podemos utilizar este tipo de expresiones. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados amigos, tenemos aquí algunas cosas muy importantes, ¿eh? Cuando queremos hablar de una expresión afirmativa, una negativa y una interrogativa. Puedo hablar de una expresión todavía, que sería una expresión, ¿ya? Imperativa. ¿Cómo es la imperativa? Admiración, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo sería? Pongo y digo, ñoja, ¿ya? Kinsapag, guay, koni. Kinsapag, guay, koni. O sea, también puedo utilizar una expresión afirmativa. Este kinsapag, guay, koni en castellano sería así, ¿ya? Cocino para 3. Estoy afirmando. Kinsapag, guay, koni. ¿Te das cuenta, estimados amigos? Entonces, mira, fíjense, así funciona cada una de nuestras expresiones. Hoy hemos avanzado 4 tipos de expresiones. Una expresión afirmativa, una expresión negativa, interrogativa y una expresión imperativa. ¿Ya? Entonces, tú puedes trabajar con cualquiera de ellos, ¿ya? Mientras puedas. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Mana yachay. Manacho. Mana. Ustedes sí. Como es gramática, más que todo estamos haciendo más escritura, ¿eh? Recuerden, estimados amigos, por ejemplo, nuestras estructuras también tienen que ser sujeto, objeto y verbo. Siempre. Sujeto, objeto, hasta aquí, y verbo. Siempre vamos a manejar esas 3 estructuras también. Así que, por favor, hay que tener en cuenta cada uno de estos. ¿Ya? O si alguno para decir. Esto sería nuestro famoso que estamos trabajando el texto, aquí está, el haikap, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas acciones. Kim sarunapaj, ¿ya? Kim sarunapaj, mi waikon. Utilizas aquí, mira, va a ser frecuente utilizar, por ejemplo, manda kim zapaj, no kim zapaj, aquí, kim zapaj mi waikon. Puedo utilizar el validador aquí. Kim zapaj mi, ¿ya? Kinsapagmi, ¿qué? Waikuni, puedo decir. ¿Te das cuenta? Entonces, hay opciones, hay ocasiones en las que tú vas a utilizar eso. Validadores. Los validadores son elementos de uso frecuente, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos una idea. Así que a seguir trabajando en nuestro libro que tenemos aquí, ¿ya? Puedes utilizar, por ejemplo, Hanchispa, Waikuni, Tawa Chunkapa, Wawapagmi, Waikuni. Ah, aquí. Por ejemplo, interesante, ¿eh? Por ejemplo, ñoja kinsapa waikune, una expresión muy sencilla que hemos utilizado. Pero esta misma expresión, yo puedo hacer lo siguiente. Cuando hay un número directo, 15, y no hay más elementos, tú simplemente pones 15, nada más. Pero hay situaciones, ocasiones en las que tú debes tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, yo diría ñoja Kimsa, y cuando yo pongo otro objeto más, va a variar. Por ejemplo, diría, Kimsa, Runa, Kuna, Pag, Wai, Kon. ¿Dónde varía esto? Fíjense, esto es un adjetivo y Runa, Kuna es un sustantivo. Cuando ya lo pones un sustantivo, ya pegado a un adjetivo,
el pag se va a desprender del número directo y siempre va a ir con el sustantivo. Esa es una regla. ¿Ya? Dice, ñoja kimsarunapaq wayk'uni. Si no estás conforme con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Miren, lo mismo pegas y dices, ñoja kimsa, y puedo poner una característica. Hatun, coma, wira, coma, millay, ¿ya? Pero una conapa, wayk'uni. ¿Qué estoy diciendo? Yo cocino, ya mira, fíjate, en castellano. Yo digo, yo cocino, ¿ya? Para 3 hombres, ¿ya? ¿Qué cosa? Grandes, ¿ya? Gordos y feos, ya está. Puede ser mi oración, ¿ya? ¿Ya? Tal vez nos van a decir estamos discriminando, pero podemos hacer eso, ¿ya? No vamos a poner feos, ¿ya? Y, por ejemplo, y bigotones, ¿ya? Sunka, sapa, chunakunapa. Y estoy diciendo bigotones, bigotones. Y ya está. O sea, puedo yo agregar a mi expresión. Lo importante aquí, estimados amigos, primero, siempre mi estructura. Ñoja, waikon. Verbo. Siempre, siempre. ¿Cuándo va a fallar esto? Cuando estés loco, pues en ese caso, ¿cuándo? Mira, ñoja, waikon. Aquí al medio es donde entra el objeto y el sustantivo al fin. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está. Y si yo deseo poner, ¿ya? Un adverbio puedo poner antes del verbo. ¿Ya? Kuna, waikon. ¿Ya? Puedo poner un, ¿qué cosa estoy diciendo? Un adverbio de tiempo. Hoy, ya está. O sea, esta podría ser una estructura de mi expresión que estoy, ¿ya? Que estamos poniendo. ¿Alguna otra pregunta? Oli, ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Cancho Manacho. ¿Ya? Mira, ya tenemos aquí, ¿ya? Eh, mira, vamos a estar empezando ya a entrar a a escritura porque necesitamos, ¿eh? Por ejemplo, yo estoy diciendo esto. Esta sería mi oración. ¿Ya? Mira, fíjense. ¿Ya? Entonces, nos dice, yo cocino para 3 hombres grandes y bigotones. Ya. Ya sin color. Ya está. Y puedo poner aquí. Ya, pero vamos a intentar plantear más oraciones, ¿ya? Pongo una coma y puedo decir, por eso, ¿ya? Por eso estoy feliz, ¿ya? Mira, fíjate, tú tienes que aprender a utilizar algunos conectores, ¿ya? Yo estaba buscando algunos conectores que nosotros podemos utilizar y el primero es Jamie, ¿ya? Jamie. ¿Cuál es la traducción real de Jamie? Jamie es por eso, ¿ya? Entonces, fijaos la primera parte. Aquí tenemos Jamie por eso. Entonces yo pongo pues, por eso estoy feliz. Estoy feliz. Simplemente mi expresión sería pues aquí. Kusisha. Ya, mira, fíjate. Kusisha kashane. ¿Ya? Kusisha kashane. Entonces, mira, la expresión uno dice, ñoja, kimsa, gata, huida, son casapa, tonolapa, kona, waikon. ¿Ya? Yo hoy cocino sería en ese caso. Hoy cocino. Jamie, pues aquí voy a poner un corrector lógico. Pongo una coma y le aumento. Jamie, pues es ¿cachai? Por eso estoy feliz. Este Jamie es el conector lógico. ¿Te das cuenta? Hasta ahí estás tutto bene, grazie, me dice. Ya está. Ahorita. Ñuja hatun quince güeros son casa para una para con Jamie, pues es ¿cachai? Estoy hablando de yo. Por ejemplo, aquí puedo hablar.
Y hoy yo cocino para 3 grandes hombres gordos, bigotones, por eso estoy feliz. ¿Ya? Y puedo poner, por ejemplo, puedo poner y, ya, a ver, mm, en cambio, podemos decir, ¿eh? En cambio, ¿ya? Juan cocina para sus perros. Mira, aquí, interesante, amigos, ¿ya? Lo que tú tienes que saber en el quechua es formar tus oraciones. Por ejemplo, para antes de avanzar, yo cocino, mira, yo cocino, eh, por ejemplo, yo cocino eh, caldo de gallina, ¿ya? Caldo de gallina para mi mamá. Podría ser la oración. Una oración. Otro, por ejemplo, Juan cocina, ¿ya? Cuy al horno para vender. Ya está. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando te piden una oración es formar, pues, o si te piden un texto, es formar tus oraciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo cocino caldo de para mi mamá, yo cocino jugo al horno. Por ejemplo, en esta primera parte podría decir, por ejemplo, ¿qué cosa necesito? ¿Ya? Yo compro en el, ya, por ejemplo, ¿qué voy a comprar? Yo compro carne de gallina en el mercado. O sea, cuando tú escribes un texto, ten una idea clara de todo lo que estás haciendo, ¿ya? Tengo una idea. Por ejemplo, yo vamos a hablar de cocinar ya para un futuro. Cocinar haré caldo de gallina primero. Para eso que necesito, compro cada carne de gallina en el mercado, ¿ya? Yo compro, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puedo comprar? Tallarines y huevo en, en la tienda, en la tienda de la calle, por ejemplo, Simón Bolívar. Mire, fíjate, Simón Bolívar. Yo pongo ya mis datos, ¿ya? Em, ya, mira, con todo esto empezamos. Entonces voy a traducir con rojito o con, de acuerdo al color. Por ejemplo, yo cocinaré caldo de gallina. Yo, ¿cómo se dice que yo cocinaré white o sa. Ya tengo aquí ño Hawaii cosa. Hasta aquí estoy bien. Los dos ya hice. Yo cocinaré. ño Hawaii cosa. Será ya ser varini. ¿Cierto? ño Hawaii cosa. Ya tengo esta idea. ¿Qué hago ahora en el caso de si quiero seguir escribiendo? ¿Qué puedo hacer? Fácil, pues. Caldo de gallina. Entonces, sabiendo que hay cosas siempre va al final, lo boto al final. Caldo de gallina. Caldo de gallina es hualpa, ¿ya? Hualpa, gil. Ahora, recuerden, ¿ya? Debes entender que el verbo cocinar a quién afecta, al caldo. Entonces, hualpa, gilita. O normalmente aquí por decir, yo cocinaré el caldo de gallina. Normalmente dirías así, ¿eh? Voy a poner con rojito para que tengas una idea. Ahí está. Gracias a este el que estoy poniendo, aquí tengo que poner el ta. Ya está. Entonces, ñoja, hualpa, gilita, cosa. Yo cocinaré caldo. Aquí está, con color rojito. Y aquí está, hualpa, gil. Ya tengo idea. Para mi mamá, ¿ya? Y justo estamos hablando de aquí, ¿ya? Ahí ya, ¿eh? Entonces sería, pongo y digo, mai, pa, ¿ya? Mama y pa. Mamá, la y es mi mamá y pa, en este caso, el sufijo de orientación, mamá y pa. Y está, ñuja, mamá y cualpilta, guaycos. Hasta ahí ya tengo mi oración o mi expresión. Bien organizada.
Ahora, la segunda. Me voy a la segunda. Lo mismo pasa, ¿eh? Por ejemplo, aquí vamos a poner con un color morado y dice, yo compro carne de gallina en el mercado. Y pongo aquí abajito, pongo y digo, ñuja, ¿ya? Eh, Rantini, ya está. Pero tengo que botar siempre al final el verbo. ¿Qué cosa? Carne de gallina, ¿ya? Ñuja, ¿dónde? Hatuna Wasipi en el mercado. ¿Qué cosa dice? Carne de gallina. Walpa Aicha. Y siempre con el ta. ¿Ya? Walpa Aicha ta. Danti. Ya está. La segunda parte hemos traducido. ¿Ya? De acuerdo de que hemos avanzado, pues. Estas cosas ya ustedes tienen que dominar porque nosotros hemos avanzado. Ya está. ¿Qué me falta? Me falta yo compro tallarines y huevo. ¿Ya? ¿En dónde? Aquí estamos. Yo como tallarines y huevos en la tienda de la calle Simón Bolívar. ¿Ya? Yo compro ñuja dantini. ¿Ya? Ñuja dantini. Ya tengo mi idea completa. Y otra vez dejo espacio. ¡Tarán! Y digo, yo compro. ¿Qué cosa compro? Tallarines y huevo. Si no hay tallarín, ¿en qué lo pones? Pues tallarín, nishata, orun, tu, ta, guam. ¿Ya? Me manda. En la tienda de la calle Simón Bolívar. ¿Ya? Y pongo aquí, nombre. Siempre cuando se trata de calles, dices Simón, primero el nombre, Simón, ¿ya? Simón Bolívar y Yupi. Ya está. ¿Qué cosa? ¿Qué es Yupi? Gran T. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ñuja tallarín está renotado Simón Bolívar. Nada. ¿Qué es Yupi? A ver, dice, en la tienda de la calle Simón Bolívar. Dice, tallarín Jata, renotaba. En Simón Bolívar, ¿qué es Yupi? Hatuna Wasi. Hatuna Wasipi. Ya, sigo que Hatuna Wasipi. Grande. Ya está. Ya tengo mi segunda expresión. Ya está. Entonces, mira, a partir de esto yo puedo formar una expresión o un enunciado completo. Ñuja mamaipa, guaypajilita, guaycos, coma. Para eso, chay, pa. Entonces ya debes tener aquí en cuenta, mira, ¿ya? Chaymi es por eso. Y ponemos chaypaj. ¿Qué es chaypaj? ¿Ya? Chaypaj. Vendría a ser para eso. Ya está. Y mi oración está formándose, mira. ¿Ya? Voy a poner esto. Vamos a poner con un color negrito. Para que tengamos una sola idea. Ya está. Conector lógico. Chaypaj. Es mi conector lógico. Para eso, y pongo esto. Ñuja, hatuna wasipi, walpa, aichata, ranti. ¿Ya? Entonces, mi expresión sería ñuja, mama, ipa, walpa, hijita, baikos, chaypa. Si quiero aumento el mi. Chaypa, ñuja, hatuna wasipi, walpa, aichata, rantini. Ñuja, tallarín isja, ¿ya? Pero, por ejemplo, tallarín isjata, pero, ¿dónde? Hatuna wasipi, ¿ya? En el mercado. Y aquí hemos hablado de la tiendita. Y aquí pongo, pues, ichaja, pero, coma, noja, tallarín isjata, Rontutawan, Simón Bolívar, Kikyo, Hatuna Wasi, Manta, Rantini. Ya está. Hatuna Wasi, Manta, Rantini. O sea, el Ichaja es otro conector lógico que voy a utilizar para decir pero. ¿Ya? Aquí te estoy dando algunos conectores lógicos. Y mata Ichaja. Ichaja es igual a decir pero. ¿Ya? Y esta es mi oración, mira. Ñuja, ¿qué dice? Ñuqa wallpajillita waykus chaypaqmi ñuqa hatuna wasipi wallpa aychata rantini.
Echa tallarín sata rondodamos si moliver equipi jato no más mantarante. Orantes, ¿ya? Entonces, podemos utilizar ese tipo de expresiones, estimados amigos, ¿ya? Entonces, ya pues, ahora, si tanto te aburre ñuja, ñuja, puedes utilizar aquí, ¿ya? En el primer caso puedes utilizar. En el segundo caso que estás viendo, ya no utilices de frente. Ñuja mamaypa huallpa qhillitawan chaypaqmi hatuna wasipi wallpaycha tarantini. Ichaja noja, otra vez le dices el ñuja y dices, ichaja tallarín nisqata rondotawa, Simón Bolívar q'ipiyupi hatuna wasimanta rantiza. Esa sería mi expresión, estimados amigos. Así que, mira, tú puedes hacer oraciones simples, sencillas, ¿ya? Pero para eso, pues, hay algo que tú tienes que dominar. Y otra vez te voy a repetir, estimados amigos, ¿ya? Las desinencias verbales. Eso es lo más importante, estimados amigos. Recuerden las desinencias verbales. Yo siempre utilizo o siempre le explico a mis estudiantes que el primer tema en el quechua, tanto de los saludos, nada de ello, viene a ser las desinencias verbales del tiempo presente, ¿ya? Entonces, del presente simple. Eso debemos saber. ¿Ya? Si no dominas esto, por más que yo te explique 1000 veces, no vas a entender. ¿Ya? Por eso es importante que... Ya, ahí está, mira. Los 7 pronombres. La terminación en que, la terminación en, la terminación inchik, la terminación iku, ¿ya? La terminación inkichik, la terminación inco. Esas son las terminaciones o las desinencias verbales. Lo mismo copias, ¿ya? Pegas y esto sería para el pasado. Simplemente ponemos un famoso irja, ya está. Este sería, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando, estimados amigos, del tiempo pasado. Aquí hablamos del presente. Y aquí vamos a conocer el futuro. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, lo que necesitamos es eso, pues. ¿Ya? Las designaciones verbales son temas súper importantes que nosotros necesitamos. ¿Ya? Futuro. Futuro. Por ejemplo, el futuro es el SAG, mejor SAG. ¿Ya? Taquín. ¿Ya? Pai. Por ejemplo, taquija. Ñujanchi. Taquisunchi. Ñujaiko. Taqui SAG. Anguna. Taquín kichik. Y paikuna. Taquín jaco. Ya está. Estas son las decisiones verbales, estimados, que necesariamente nosotros debemos dominar y utilizar para aprender el quechua. ¿Ya? Entonces, tomen un foto de esto, practiquen, ¿ya? Conozcan más eso, porque eso les va a ayudar bastante. Y todo lo que estamos haciendo está en torno a este cuadro. O sea, todos los diálogos solo giran en torno a ese cuadro, no me escucho. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos una tarea muy interesante, ¿ya? Que debemos trabajar, ¿ya? Hasta la página 50 y... A ver, hasta la página 54, 55... Hasta la página 55 tenemos que trabajar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados? Están cansados hoy día, creo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están cansados hoy día? Y mandaron un puño y ya dice porque es un cimiento. Mana. Mana, si ya está ya tan cama, como remarramos. Profesor, ¿Qué? profesor, disculpa, no le entendí esta partita donde dice los conectores y chapa. ¿Qué significaba, profesor? Aquí está. Chaja, pero. Ah, pero. ¿No es cierto? Ajá. Hay Gracias. conectores que les van a servir bastante. Ya, por ejemplo, cuando tú comparas. Por ejemplo, uno de los conectores,
conjunción, vendría a ser el tag, ¿ya? Recuerda esto, tag, ¿ya? ¿Para qué es el tag? Para decir y, ¿ya? Como yo diría, por ejemplo, aquí. Voy a hacer otro diálogo. Por ejemplo, digo, Rolly juega, Rolly Puglia, por ejemplo. Puglia, ¿ya? Y Doris baila. Doris, entonces, y Doris baila. ¿Eh? Rolly juega y Doris baila. Ya, Rolly juega y Doris baila. Ya está. Y aquí puedes poner, ¿ya? Pero baila feo o baila poco, ¿ya? O pero no baila bien. Mira, ¿eh? No baila bien, ¿ya? Pero, ¿ya? Pero, ¿ya? En cambio, o pero, ¿ya? Eh, Dana, ¿ya? Baila bonito. Ya está. Por ejemplo, son expresiones así. Lo primero, estimados amigos, cuando te encuentras con este tipo de expresiones, primero, reconoce el sujeto o las oraciones, los enunciados completos en todo el texto. Por ejemplo, primero enunciado, Rolly juega, es sujeto y verbo. Doris baila, sujeto y verbo. Pero no baila bien, no baila bien. Ah, es otro enunciado. Dana baila bonito. Mira, fíjate. ¿Cuántas oraciones tengo? Son 4 oraciones. Y lo voy a poner aquí. 1, 2, y aquí está. 3. ¿Ya? Entonces la idea es que practiquen siempre. Y 4. Ahora, si te diste cuenta, mouse, tienes oraciones y lo que está con negro o amarillo vendrían a ser los conectores. ¿Ya? Y ya está. Estos vendrían a ser los. Rory juega y Doris baila, pero no baila bien, pero Dana baila bonito. ¿Ya? En cambio, baila bonito. Primero, Rolly juega. Ahora digo, Rolly juega. Doris baila. Doris, Tuzo. Pero aquí me falta la I. Este I es el I comparativo, que siempre va a ir aquí. Doris, ta. Aquí sí te va a ir el ta. Eso hemos avanzado en una clase pasada. Doris Tuzo. Rolly Puglia, Doris Tuzo. Pongo una coma y pongo pero. Y chaja, ¿ya? Pero, ¿qué cosa? No baila bien. Mana, alguien, ta, chu, tus. Ya está. ¿Ya? Mm, por ejemplo, a su ambas. ¿Ya? Esto vamos a poner más bien, ¿ya? Más bien. Más bien, Dana baila bonito. Más bien, ¿cómo se dice? A su ambas. ¿Ya? ¿Qué digo? Dana. Dana baila. Tú son. Tú son. Pero ¿cómo se dice bonito en quechua? Suma. Munay chat. Munay chat o sumar chat. Y ya tengo la idea de mi oración. ¿Entendido? Entonces, así nomás, estimados amigos, planteamos tus oraciones. Ahora, se pregunta una idea, ¿por dónde está el I? El I que vamos a poner con color amarillo está aquí. El pero que vamos a poner con un color celeste está aquí. Ya. O turquesa. Y el más bien que estoy teniendo aquí con un color naranja. A ver. Ya, más bien. Ya vamos a poner con un color verde. Aquí está. A su ambas. ¿Ya? Entonces ya he formado mi oración. El otro Rolly juega y Doris baila, pero no baila bien. Más bien Daina baila bonito. Rolly Pujan, Doris tus y Chaja, Mana, Ayintach tus. Pi, Doris. A su ambas, Dana, Muna y Chata tus. Esto y punto. O sea, esta sería mi oración.
¿ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta cada uno de estos recursos, de estos elementos para nuestra escritura. Y mira lo que estamos avanzando. Hemos aumentado un poco más de vocabulario, ¿ya? Asuampas. ¿Qué es asuampas? Viene a ser más bien. Ya está. Bien. Bien. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso sería nuestras, el uso de los conectores. Estamos recién empezando, dándole un poquito más de cabida ya, para que puedan estar asimilando. Muy bien, estimados, creo que con eso nos quedamos. Muchos están de sueño, creo, hasta mí también están de sueño, ¿ya? Entonces, este material se les va a compartir a la carpeta Drive, como siempre, y por favor, trabajen, ¿ya? Ya, pues, estimados, creo que con eso conmigo nos quedamos, ¿ya? Nos vemos, ya, pues, estimados, entonces, tu Polantzkama, Upananchis kamaya cha. nos ya, tu Polantzkama. Tupananchiskama. Upananchis kama. Maestro, disculpe. Maestro, disculpe.